Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video aprenderemos el concepto de función creciente. Para entender el concepto de función creciente partamos del siguiente gráfico. Tenemos un plano cartesiano y en él hemos dibujado la gráfica de una función f de x, que está aquí representada de color azul. En esta gráfica vamos a ubicar dos puntos. Aquí está un primer punto y acá ubicamos un segundo punto. Este primer punto tiene una coordenada en el eje X que la vamos a representar con X sub 1. X sub 1 es la forma de simbolizar un número que está aquí en el eje X, que corresponde a la coordenada del eje X de este punto. Y también tiene una coordenada en el eje Y, que la vamos a representar como f de X sub 1. Es decir, aquí está el número x sub 1 y acá está f de x sub 1, que viene siendo la imagen de este número. De la misma forma, con el segundo punto, tiene una coordenada en el eje x que la vamos a llamar x sub 2. Y tiene una coordenada en el eje y que la vamos a llamar f de x sub 2. Este f de x sub 2 es la imagen de este número. Cuando nosotros utilizamos estos términos de x sub 1, x sub 2, este sub 1 y sub 2 se llaman subíndices y es la forma de indicar un valor específico, un número específico en el eje x y en el eje y. La definición de función creciente nos dice que si el número x sub 1 es menor que el número x sub 2 y si f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, entonces esta función f de x es creciente. Es decir, si esta condición es verdadera y esta otra también es verdadera, podemos afirmar que una función es creciente. ¿Qué características presenta una función creciente? Si nos movemos a la derecha sobre la función, también nos estamos desplazando hacia arriba. Si aquí está esta función y yo me muevo hacia la derecha, observa, me estoy moviendo hacia la derecha, la función, a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, la función se va desplazando hacia arriba. Y la gráfica leída de izquierda a derecha es ascendente. Si yo esta gráfica la miro de izquierda a derecha, ella va ascendiendo, va hacia arriba. Al aumentar la variable x, también aumenta la variable y. Esta es la variable x. A medida que yo voy aumentando su valor, es decir, a medida que me voy avanzando hacia la derecha, la variable y, que representa la gráfica, también va aumentando. Fíjate que aquí cuando x sub 1, la imagen de x sub 1 está aquí. Pero si yo me voy más hacia la derecha, un valor más grande como x sub 2, la imagen está más arriba. Eso es lo que quiere decir esta parte resaltada de color verde. Ahora, debemos verificar esta condición para comprobar que esta función es creciente. Entonces aquí ya hemos colocado en los ejes, ya hemos colocado los números, tanto en el eje Y como en el eje X. El primer punto, la coordenada x sub 1 es el número 10 y la imagen viene siendo el número 6. El segundo punto, la coordenada x sub 2 viene siendo 20 y su imagen viene siendo el número 3. Entonces vamos a comprobar con esos datos, vamos a comprobar si la función es creciente, si cumple estas dos condiciones. La primera dice que si x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, ¿quién es x sub 1? 10. ¿Quién es x sub 2? 20. Si 10 es menor que 20, estoy reemplazando simplemente. Si 10 es menor que 20 y si f de x sub 1, es decir, si f de 10 es menor que f de 20, entonces esa función f de x es creciente. Pero sigamos. Aquí está. Esto es x sub 1 es menor que x sub 2. Y acá tenemos f de 10 menor que f de 20. Nos falta reemplazar esta parte. Aquí seguimos teniendo la expresión x sub 1 es menor que x sub 2. Y acá tenemos, ¿qué es f de 10? Observa, f de 10 es 6. Aquí está, 6. Menor que f de 20.
¿qué es f de 20? La imagen de 20 es 3. Aquí, 6 menor que 3. Entonces, 10 es menor que 20. Sí, eso es verdad. Y 6 es menor que 13. Sí, también es verdad. Entonces, esta función f de x que estamos graficando aquí de color azul es una función creciente. Ahora, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un plano cartesiano y una función f de x que hemos coloreado de color azul. Marquemos un primer punto y marquemos un segundo punto. Hay que tener cuidado y es que el primer punto siempre debe estar a la izquierda, más a la izquierda que el segundo punto, como lo estás viendo aquí. El primer punto está más a la izquierda que el segundo punto. Este primer punto tiene una coordenada x sub 1 que corresponde al número 4 y una coordenada f de x sub 1, es decir, la imagen de x sub 1 que corresponde al número menos 2. El otro punto en el eje x tiene una coordenada x sub 2 que corresponde al número 6 y su imagen f de x sub 2 es el número 3. Entonces, debemos verificar esta condición para saber si esta función es creciente. Verifiquemos. Si x sub 1 es menor que x sub 2, quiere decir que x sub 1 es menos 4, x sub 2 es 6. Entonces escribimos, si menos 4 es menor que 6 y si f de x sub 1, es decir, f de menos 4 es menor que f de x sub 2, es decir, f de 6, entonces esta función será creciente. Pero reemplacemos este resultado. Acá escribimos x sub 1 menor que x sub 2. Y acá tenemos f de menos 4 menor que f de 6. Seguimos colocando menos 4 menor que 6, es decir, x sub 1 menor que x sub 2. Y acá, f de menos 4. ¿Cuánto es f de menos 4? La imagen de menos 4 es menos 2. ¿Y qué es f de 6? La imagen de 6 es 3. Entonces, menos 4 menor que 6 y menos 2 menor que 3. ¿Es menos 4 menor que 6? Sí, es verdadero. Todo número negativo es menor que uno positivo. ¿Y es menos 2 menor que 3? Sí, verdadero. Todo número negativo es menor que uno positivo. Entonces, como esto es verdadero y esto es verdadero, podemos afirmar que esa función es creciente. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.